Tenía mucho tiempo queriendo como generar el contenido de podcast contestando algunas preguntas, hasta que ya me decidía que este año era el año en el que iba a compartir por este espacio algunas respuestas que no necesariamente son verdad como tal, es decir, es una propuesta. Todas las preguntas y respuestas que se van a compartir por aquí son propuestas. Es decir, alguien tiene una duda, alguien tiene una pregunta, se propone y yo desde este espacio voy a contestar como una opción, una alternativa, una nueva forma de ver esa pregunta. Recuerda que es importante que tú generes tus propias respuestas, que te quedes con lo que resuena en ti. De pronto no habías tenido como esta apertura, tal vez al escuchar una nueva idea de la pregunta, y entonces, bueno, sobre ella puedes ir indagando. Yo me he dado cuenta que cuando nos hacemos preguntas de algún tema, la vida se encarga de darnos respuestas y a lo mejor no estamos tan abiertos a recibirlas, ¿no? Y entonces creemos que solamente alguien nos las va a poder contestar. Y la verdad es de que en los libros encontramos respuestas, en los podcasts o en la misma naturaleza, en la vida, en nuestro día a día, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Así que yo te voy a invitar a que tengas como tu mente más abierta, a ser más receptivo, a ver la vida como la propia respuesta. Pero bueno, vamos a contestar algunas que tienen que ver conmigo. Hay una pregunta que se repite constantemente, que por qué sigue cerrada mi agenda. Y bueno, desde junio del año pasado se cerró la agenda porque fue un exceso de tener muchos pacientes en consulta, entonces prácticamente mi día empezaba desde temprano atendiendo consulta privada y terminaba hasta tarde. Después me puse unos compromisos que eran terminar mi agenda y el libro, que el libro ya sale este año. Y entonces llegó una saturación. Siempre comparto que es importante ponernos límites y bueno, me sentía que yo no los estaba poniendo conmigo misma, ¿no? Y me encanta atender pacientes en consulta privada y me encanta entregarme a ese momento. Entonces la agenda no sé cuándo se vaya a volver a abrir para recibir pacientes nuevos. Sin embargo, también otra pregunta que me recibo es ¿a quién recomiendo? Pues obviamente que voy a recomendar a alguien que tenga pues mi estilo, porque pues si estás pidiendo consulta conmigo, pues lo que yo creo, pienso es que has escuchado los podcasts, compartes ideas como las que yo de pronto propongo, y entonces a los únicos que podría recomendar que tienen pues casi las mismas perspectivas que yo son mis papás. Los dos también son terapeutas, los dos tienen las mismas certificaciones que yo, aunque ellos tienen más certificaciones, ellos estudiaron más cosas. Por ejemplo, mi mamá, aparte de ser terapeuta de descodificación biológica, ella estudió para ser terapeuta de vidas pasadas, conoce perfectamente la propuesta terapéutica de la terapia breve sistémica familiar, conoce The Work, sabe hacer las inversiones. Ella se fue un año a estar en unos talleres para literalmente cada mes hacer inversiones en cuanto al dinero, en cuanto a la familia, en cuanto a la pareja, en cuanto a todo, ¿no? Entonces, obviamente que cada que iba me compartía todo lo que hacía, también se fue varias veces a la India, entonces, bueno, voy a recomendar, estudió el curso de milagros, lo facilitó por muchos años, vivió un tiempo en Wisconsin, así que, bueno, pues eso es lo que podría decir de mi mamá. En cuanto a mi papá, lo mismo que dije de mi mamá. Sin embargo, mi papá estudió psicología clínica y entonces él estudió psicología clínica y aparte maneja perfectamente el psicoanálisis. No somos los tres tan partidarios del psicoanálisis, pero lo sabe hacer perfectamente porque fue lo que estudió y también hizo una especialidad en adicciones. Así que
pues prácticamente lo mismo, ¿no? Compartimos el mismo contenido, lo que la terapia va dirigida obviamente hacia ver otra nueva forma de solucionar, de ver la vida, de ver a la pareja, de verse a uno mismo a través del otro. Entonces, bueno, pues son los que yo puedo recomendar. Conozco más terapeutas, pero no he tomado terapia con ellos. También lo que puedo recomendar, y que es donde yo tomo terapia, es con la máquina Esquio, que es una máquina que te conectas a través de los imanes y de la frecuencia energética y te ayuda a regular tu energía. Así que bueno, pues eso es por lo pronto, ¿no? El otro día en un live me decía que presentara a mis papás y que los grabara y que para conocerlos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor en algún momento eso pueda suceder, pero bueno, eso es lo que podría hablar de esa pregunta. Otra pregunta que es buenísima, que me encanta porque es una pregunta que genera como mucha intriga. ¿Qué pasa con las personas que copian? Cuando te das cuenta que alguien te está copiando. Creo que yo lo voy a compartir desde mi espacio personal y profesional y desde una perspectiva de, ¿cómo podré decirlo? Como yo lo veía antes y como lo veo ahora después de varios años. Cuando alguien nos copia, podemos ver eso de dos maneras. Una manera podemos reconocer que algo bueno estamos haciendo para que alguien se copie, porque yo no me copiaría de algo que está mal hecho. Y la otra cosa es enojarme, ¿no? O sea, voy a darme cuenta que me están copiando porque algo hice bien, y la otra es que me va a dar coraje porque me estén copiando, ¿no? En el fondo, ¿qué hay de la copia? Para mí, la copia es inspiración. Yo sé que de pronto puede haber plagio y puede ser que te roben y que te roben ideas y todo este tema, ¿no? Fotografías y que las compartan y que digan que son ellos los que están teniendo esos resultados, etcétera. Yo confío mucho en la vida, en que cuando algo es falso y cuando es copia, naturalmente se va a derrumbar, porque muy en tu interior no es genuino, no es tuyo. Es decir, que si alguien, por ejemplo, a mí me copia una frase y la pone en su perfil o en su red social o donde la quiera poner y no pone que yo la puse, no me perturba. Y no me perturba porque entiendo desde qué espacio está siendo compartida, tal vez para que piensen o creen que esa persona piensa esos pensamientos y está bien. Pero voy más allá de que si después tú eres seguidor de esa persona porque comparte ese contenido, pues como no son sus pensamientos originales o no fueron sus ideas, a lo mejor la gente que lo sigue se va a devastar o se va a decepcionar tarde que temprano porque pues es una imitación, ¿no? Ahora, yo me doy cuenta también que todos inspiramos. Entonces, a mí me gusta pensar que lo que yo comparto, que lo que yo platico, que lo que yo escribo, se usa como fuente de inspiración para tú crear y tú creer lo que tú quieras, pero tomar una base. Por ejemplo, cuando yo leo un libro, lo tomo como inspiración para después crear mi propio contenido. Hay cosas que vienen y emergen de la nada, literalmente que estoy muy conectada, muy presente y me viene un pensamiento y una forma, para mí como filosofar es pensar, o sea, pienso un pensamiento y le doy vueltas y lo escribo y luego le voy dando forma y luego me doy cuenta que ese pensamiento me llevó a otro y llegué a una respuesta, por así decirlo, y que entonces hay un entendimiento de algo y eso me permite ver las cosas de otra manera. Entonces, ¿qué puedo decir de la copia? Puedo decir que tarde que temprano el que copia y el que está haciendo creer a otros que es original, pues prácticamente va a terminar por mal camino, por así decirlo, ¿no? O ese va a ser su espacio para encontrar después sus propias respuestas, ¿no? Pero a mí me gusta pensar que es inspiración. Si de pronto yo me compro algo, vamos ahora a traducirlo en la vida personal, si de pronto yo me compro algo y alguien me pregunta que dónde lo compré, para mí es un halago en lugar de que sea algo malo, y si la otra persona se lo compra y andamos iguales, maravilloso, porque para mí significa que te gustó lo que yo me puse, que tengo buen gusto, es el significado que yo le doy.
En el pasado a mí me daba como esta sensación de, ¿cómo se puede decir? Como de insatisfacción o no sé cómo explicarlo, como veía que alguien se ponía lo mismo que yo o que traía la misma bolsa que yo, que compraba cualquier cosa igual y yo decía, ay, ¿por qué no compra lo suyo, ¿no? Y después con el paso del tiempo me empecé a dar cuenta que yo también me inspiro de otras personas y que si me gusta cómo se le ven, pues voy y me lo compro, entonces yo hago lo mismo. Generalmente nos enoja algo porque lo hacemos nosotros también, pero no nos gusta reconocerlo. Obviamente que a todos se nos va a ver diferente porque somos seres humanos diferentes, tenemos cuerpos diferentes, entonces, ¿cuál preocupación? ¿No? Entonces espero que esta respuesta haya sido que venga una nueva idea en lugar de pensar que eso es malo o que es desafortunado, puedes tomarlo como inspiración. Y desde el otro punto, el profesional, tarde que temprano eso va a terminar de alguna forma no tan positiva, porque prácticamente no es genuino. No sé si ustedes se han dado cuenta y a lo mejor después de escuchar esta respuesta van a decir, ah, sí, sí me he dado cuenta o tal vez no y ahora van a poner más atención. Cuando alguien habla y comparte algo, si no está bien integrado en él, es decir, que no conoce bien del tema o que no sabe bien de lo que está hablando, se nota. Y cuando sí lo sabe y cuando reconoce que sabe de lo que está hablando, también se nota. A mí me gusta pensar que no hay nunca una respuesta universal y que no hay la verdad absoluta de nada. Pero evidentemente el llegar a cierto aprendizaje o tener cierta información, cuando está muy bien integrada en ti, la puedes explicar, la puedes facilitar y la puedes compartir de tal forma que se nota que le has dado vuelta a esa idea, ¿no? Y de la otra forma también se nota, porque alguien te pasa una pregunta y no sabes qué contestar porque todavía no está integrada en ti. Y también es maravilloso como parte de un proceso de autodescubrimiento, de decir, ¿por qué me copio? ¿Qué sentido tiene copiarme si pudiendo ser tan originales cada uno, podemos inspirarnos y crear lo nuestro? Eso es como lo maravilloso del ser humano, ¿no? Y bueno, por último, otra pregunta que voy a contestar en este podcast es ¿qué tan importantes son las pausas? Son importantísimas. Creo que parte de la inspiración de los seres humanos y parte de tener energía, una energía fresca, una energía nueva, es generar unas pausas saludables. De pronto, cuando generas contenido o cuando trabajas en la salud mental, es más importante todavía, porque si tú no estás bien, pues no puedes dar a otros lo que ni siquiera tú tienes, ¿no? Entonces, eh, el tomarnos las pausas a veces genera un poco de miedo porque estamos tan acostumbrados a creer que somos lo que hacemos, que de pronto el parar nos hace como sentirnos perturbados y decir que ahora quién soy, ¿no? Y cuando trabajas esa idea y cuando te das cuenta que eres algo más que lo que haces, bueno, esa idea te empieza a abandonar y te permites esos espacios de pausas, ¿no? Yo mi propuesta para este año es generarme más pausas en mi vida personal y en mi vida profesional. Creo que desde que empezó el 2020 estuve tan saturada de trabajo porque así lo propuso la vida, ¿no? Estábamos viviendo una situación mundial que no teníamos cómo verle eso de otra manera y bueno, el generar contenido y el estar atendiendo pacientes pues me hizo como entregarme a lo profesional de tiempo completo, ¿no? Entonces, en este momento mis pausas son más conscientes, los límites los tengo como muy claros de saber decir que no, a propuestas, saber decir que no a cosas muy atractivas del mundo y muy atractivas profesionalmente también, ¿no? O sea, porque prácticamente cuando te gusta lo que haces, pues te fascina estar así generando más y más y más, ¿no? Pero pues también existe la otra parte que es la salud física y que es compartir tu vida también con otros seres humanos. Así que creo que son importantísimas las pausas y son de valientes los que se las dan. Primero los que se dan cuenta que las necesitan.
Yo me he dado cuenta en terapia que las personas que más las necesitan, pues obviamente son los adictos al trabajo, pero también las personas que sus profesiones requieren mucha energía física, los atletas, los ingenieros, que son los que pasan muchas horas en la obra y haciendo con mucho trabajo físico, pues requieren obviamente de espacios de tranquilidad. Entre más conscientes estamos, menos carga le damos a nuestra mente y a nuestro cuerpo y eventualmente estamos más equilibrados. Algo se desequilibra y prácticamente nuestro cuerpo o nuestra mente va a tener esas consecuencias, ¿no? Así que bueno, la invitación es a ponernos límites, unos límites sanos, saludables, desde este espacio en donde nos demos cuenta que es importantísimo de vez en cuando parar.